Hola mamá y bienvenida a este nuevo vídeo de Lactoschool donde te voy a hablar de los beneficios de la lactancia materna. Y no te pierdas hasta el final porque seguro que habrán beneficios que ya conozcas tanto para ti como para tu bebé, pero te aseguro que habrá alguno que otro que desconocías y seguro que este vídeo te va a motivar a dar el pecho si es que todavía estás embarazada o a seguir luchando con este inicio de la lactancia o con este problemilla de la lactancia que puede que estés pasando y sea este vídeo, digamos, el motivador para dar el pecho, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de estos objetivos. Al fin y al cabo, este es uno de los objetivos de este canal y es que es ayudaros, motivaros y apoyaros en vuestra lactancia materna. Así que no me enrollo más y empezamos con los beneficios. Voy a pasar las diapositivas ahora mismo. Y bueno, empezaremos con los beneficios para el bebé. Otra cosa a deciros que aquí abajo ya sabéis que tenéis como un enlace para suscribiros para todas aquellas mamás que no estéis suscritas y así no perderos ningún vídeo, que estaría genial que le dieseis a me gusta o estaría genial también que realizaseis algún comentario, así este vídeo es capaz de que se distribuya y que YouTube me muestre a más mamás y puedan, pues bueno, conocer este canal y poder beneficiarse de todos los consejos y de, bueno, de todo lo que ayudo aquí a las mamás. Y bueno, un poco presentarme para las que no me conocéis, me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y además soy consultora internacional de lactancia materna y llevo más de 10 años trabajando a diario y ayudando y apoyando a las mamás en un hospital para iniciar su lactancia materna exclusiva y exitosa o iniciar de forma satisfactoria, por así decirlo, la lactancia materna. Así que bueno, aquí empezamos lo que yo creo que toda mamá al inicio de la lactancia materna debe conocer y son los beneficios. Aquí empezamos con lo que son los beneficios para el bebé. Aquí veis, pues bueno, que existe menor riesgo de padecer enfermedades respiratorias. Y cuando hablamos de enfermedades respiratorias, hablamos de enfermedades como el asma, resfriados o, por ejemplo, las bronquiolitis, que las bronquiolitis es, digamos, una enfermedad en la que los bebés chiquitines se ponen muy malitos. Y luego, por supuesto, las neumonías. Además de eso, hay pues menor riesgo de padecer alergias. Con la lactancia materna, que sepáis, mamás, que se desarrolla menor número de episodios de dermatitis atópicas. Eso conlleva menos eczemas, menor número de episodios de alergias alimentarias, tipo, pues bueno, alergias al huevo, alergias a la proteína de la leche de la vaca, etcétera. Menor tipo de alergias respiratorias y también disminuye las manifestaciones de las alergias en el bebé de alto riesgo. Esto significa que si tu bebé al final acaba siendo, pues por ejemplo, alérgico a la proteína de leche de la vaca, el hecho de que haya estado alimentado con leche materna, pues digamos que los síntomas que manifiesta son muchísimos menores, pues que si no estuviese alimentado con la leche materna, ¿de acuerdo? Luego, bueno, más beneficios para el bebé. Menor riesgo, por ejemplo, de padecer infecciones gastrointestinales, diarreas, menor riesgo de padecer infecciones del oído, también infecciones graves como es la meningitis, luego menor riesgo de cáncer infantil. Seguro que esta del cáncer infantil no os la imaginabais, pues no la imaginabais, pues sí, lo que es los bebés amamantados tienen menos riesgo de padecer cáncer infantil, menor riesgo, por supuesto, de padecer malnutrición, anemia, menor riesgo de enfermedad celíaca, lo que son las de la intolerancia al gluten, menor riesgo también de padecer enfermedades inflamatorias intestinales tipo colitis ulcerosas, enfermedad de Crohn, ¿vale? Más beneficios, menor riesgo de padecer obesidad. Y claro, el hecho de que no tenga obesidad en un futuro también previene otras enfermedades y también esto contribuye a lo que es los niños amamantados a tener menos riesgo de hipertensión arterial, de diabetes mellitus tipo 2, del colesterol alto o hipercolesterolemia y de patología cardiovascular, infartos, etcétera. También existe menor riesgo de muerte súbita del lactante, menor riesgo del maltrato físico y psicológico, disminución, por supuesto, de los días de hospitalización. Y seguimos, es que esto no termina. Hay también mayor desarrollo cognitivo, ¿de acuerdo?
hay una mayor agudeza sensorial de los 5 sentidos. Existe, por supuesto, un menor riesgo de maloclusión dental, no se deforma tanto la boca como, por ejemplo, cuando se utilizan tetinas con los biberones para dar leche de fórmula. Hay una mayor conciliación del sueño. Y bueno, paro aquí, pero podríamos seguir para que os deis cuenta solamente lo que son los beneficios para el bebé. Pero ahora, si continuamos con los beneficios para la madre, tenemos beneficios pues a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A corto plazo, pues podemos ver que existe una disminución de sangrado posparto, ¿de acuerdo? Porque el hecho de dar el pecho genera que haya un mayor nivel sanguíneo de oxitocina, y la oxitocina permite que haya contracción del útero y que el útero vuelva antes a su sitio. Por lo tanto, hay menos peligro de que ese útero no se contraiga y sangre más, por lo menos. Entonces, esto hace que estas contracciones disminuyan el sangrado posparto. Por tanto, hay, en lo que acabo de comentar, un aumento de la contracción uterina, una mejoría de la anemia, es decir, a menos sangrado, menos anemia, y la recuperación que os he comentado antes del tamaño de uterino. ¿Qué beneficios está para la madre, beneficios a medio plazo? Pues, por ejemplo, está la recuperación del peso y de la silueta, porque antes se coge el peso que teníamos antes del embarazo, espaciamiento de los embarazos con periodos sin menstruación más prolongados. También hay reducción del estado de ansiedad y del estrés. Y luego, como beneficios a largo plazo, pues fijaros el montón que hay, ¿no? Hay disminución del riesgo de cáncer de mama, disminución del riesgo de cáncer de ovario, disminución del riesgo de cáncer de útero y también de la diabetes tipo 2, disminución de riesgo de osteoporosis, de artritis de reumatoide, menor riesgo sobrepeso y disminución también incluso de fracturas de la columna vertebral, de caderas y, por supuesto, mayor ahorro económico, tanto a nivel de la economía familiar como de la economía mundial, ¿no? Porque después ya de estos beneficios, tanto para el bebé, todos estos beneficios enormes, tanto para la madre, y todo esto con estudios, ¿de acuerdo? No es que se diga así por así, todo esto comprobado. También existen beneficios, digamos, para la comunidad, ¿vale? Ahorro a nivel mundial, ahorro, o sea, digamos, a nivel ecológico y medioambiental, menos plásticos que se vierten por utilizar todos estos biberones para la lactancia artificial, todo lo que conlleva la lactancia artificial y esos desechos, menos consumo de agua y un largo, etcétera. ¿Qué os podría decir yo más que de todos los beneficios? Yo creo que con este pequeño vídeo y este resumen así un poquito rápido de todos los beneficios que tiene la lactancia materna, creo que si alguna tenía un poco de duda de si quería dar el pecho o no, yo creo que esto le va a motivar bastante. Y a la que está pasando por alguna dificultad, como he comentado antes, seguro que esto le anima un poquito más. Porque que una cosa es que declara mamá, prácticamente todas las mujeres podemos amamantar a nuestros bebés. Y si todas las mujeres hubiésemos amamantado a nuestros bebés, o sea, si todas las mujeres del mundo en un año amamantamos a nuestros bebés, se salvarían hasta 800 o incluso más de 800.000 vidas. Con lo cual, ánimo y seguir con vuestra lactancia materna o ánimo mamá para iniciar esa lactancia materna. Y si esto que vas a iniciar eres tu mamá la que va a iniciar esa lactancia materna, pues aquí te voy a dejar, digamos, algunos vídeos, pues bueno, para que pues, lo consigas, ¿no? Cómo realizar un agarre correcto al pecho, cuáles son las posturas de lactancia. Aquí te las dejo para que puedas verlos y así te puedo ayudar. Así que nada, mamás, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.